Aló, Así, el asambleísta micrófono. Natalie Murillo, ¿cómo está usted? Buenos días y bienvenido. Me da un comprendido si me escucha, ahora sí estamos y nos vemos como nos presentamos. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Buenos días, colegas de Radio Atalaya, y buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas de esta querida radio de Guayaquil. Muy bien. Lo primero, vamos a revisar qué pasó el día de ayer en la Asamblea Nacional. Fue una, un debate muy intenso, interno, cambio de orden del día, para resolver un problema respecto a la sentencia de un juez sobre el tema de prelaciones y orden de los juicios políticos. La Asamblea rechazó la tendencia que le obligó a retomar juicios políticos. ¿Cuál ha sido la posición y cuál fue el pronunciamiento y cómo se pronunciaron las bancadas en ese sentido? Porque dependiendo de eso, esto asienta un precedente impresionante que ya la Corte Constitucional en otros casos se había pronunciado. No se puede utilizar la justicia constitucional o la justicia en general para determinar procedencias o improcedencias, fracturas o no de procedimientos y competencias internas de la Asamblea Nacional, que son competencias legítimas que tiene que ejecutar. ¿Cuál fue entonces el pronunciamiento? ¿Cómo se pronunciaron las bancadas? Y este es un precedente importante. Yo creo que nosotros veníamos siempre diciendo que se politiza la justicia o se judicializa la política. Ahora creo que se está judicializando la política cuando se le pretende meter la mano o intervenir en acciones autónomas, legítimas de cada función del Estado. Bienvenido. Gracias, Stalin. Pues bueno, el cumplimiento de esta sentencia no estaba sujeto a discrecionalidad política, peor aún a criterio de funcionarios de la Asamblea Nacional. Aquí creo que hay que aclarar un tema muy importante y que creo que se está confundiendo. En muchos medios detractores al gobierno nacional salieron a informar o a decir que lo que se trataba era de cancelar o suspender la fiscalización a la ministra del Interior. Y no fue ese el argumento. La acción de protección presentada precisamente por la legisladora Inés Alarcón no pretendía detener o evitar la fiscalización a la ministra Palencia. Lo que hizo la legisladora fue parar un proceso en el que claramente se violentó el procedimiento. Recordemos que antes de este juicio existían 3 juicios más y algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana retiraron las firmas que sostenían estos juicios contra 3 exministros del expresidente Guillermo Lasso, por demás necesarios para que puedan rendir cuentas, pero no se lo notificaron a la asambleísta Inés Alarcón, que era la proponente del juicio en contra del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Así que por esta razón, la asambleísta Inés Alarcón presentó esta acción de protección, teniendo en cuenta que en ninguna norma de legislativo o de la ley orgánica de la función legislativa establece este retiro de firmas para que no procedan los juicios políticos, y se hizo de manera arbitraria y desinformada dentro de la Comisión de Fiscalización. Eso fue lo que ocurrió y pues el juez le dio la razón a la legisladora Inés Alarcón. Ya, ahora, Y justamente y esta esas fueron las sentencia, motivaciones. A ver, así es, vamos a esta ver, esas fueron las sentencia, motivaciones. Hoy así es, está suspendido el juicio político a la ministra de Gobierno. Así lo ha así es, expresado porque la presidenta de... la sentencia ordenó que esos enjuiciamientos sean conocidos, y pues lo único que tiene como propósito es precautelar la seguridad jurídica en el Ecuador, que hemos visto que está totalmente desgastada. ¿Y qué resolvió entonces la Asamblea respecto al cumplimiento de este pronunciamiento del juez? Bueno, la Asamblea, como ¿Va a cumplirla, no en va a cumplirla? en la mayoría de plenos hemos visto últimamente que, como ya estamos en un periodo preelectoral, hicieron alarde, salieron a decir que no iban a acatar, luego se dieron cuenta que estarían
violentando la Constitución, el artículo 86 de la Constitución y también el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que incluso puede ser penado con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Y al inicio dijeron que no iban a acatar, luego en la resolución rechazaron la sentencia y en horas de la tarde la presidenta de la Comisión de Fiscalización salió con un comunicado señalando que iban a suspender el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y que deberían activar de inmediato los otros procesos que continuaban. Es decir, sí suspendieron los juicios, estos 3 juicios políticos de los exministros del gobierno anterior. El que continúa en prelación es el de la fiscal general de la Nación. Bueno, pero el caso de la fiscal general de la Nación, este juicio también un poco como que se desfasó en el tiempo, o sea, y frente al pronunciamiento de que tampoco se puede iniciar. El juicio de la fiscal general de la Nación tiene que darse a conocer. Ayer en la tarde estaba programado que el CAL se reuniera justamente para tratar este tema. No lo hizo ayer en la tarde, me imagino que sesionará el CAL este día y en este momento pues se reactivará el juicio político a la fiscal, teniendo en cuenta que ella se pronunció de manera nacional e indicó que estaba lista para continuar con el juicio político. Esto en términos de tiempo, estamos de cara a entrar a un proceso electoral, que ya estamos evidentemente en términos de tiempo. ¿Qué implicaría desde su cálculo en el orden de la Asamblea Nacional, en el tiempo, el inicio de este juicio político contra la fiscal Diana Salazar? Más o menos, ¿para cuándo un poco considera usted que podría puntualmente iniciarse? Yo creería que si se da paso en el CAL el día de hoy a la Comisión de Fiscalización, hasta que aboquen conocimiento, pasarán unos 2 días. Luego de eso tienen que notificar a la interpelante, a la interpelada, que sería la fiscal general del Estado, y después de eso tienen 15 días para entregar y presentar todas estas pruebas de cargo y de descargo. Aproximadamente creería que entre 1 mes y 1 mes y medio duraría este proceso. ¿Y cómo está el ambiente en términos de bloques respecto a un momento de votación sobre destitución de si se diera y avanzara este juicio contra la fiscal? ¿Hay los votos? ¿No hay los votos? Dicen que eso es una jura a la bandera, que no hay los votos. Bueno, yo creo que está clarísimo que el juicio político contra la fiscal general del Estado es un ajuste de cuentas por el trabajo claro que ella ha hecho, sin miedo, sin temor a las mafias, y es inaceptable que ciertas bancadas vayan a votar a favor de este enjuiciamiento político. Más bien, todo el respaldo de parte de Natalie Morillo, un respaldo total a esta mujer valiente y respetable como es Diana Salazar. Oiga, o sea que el ajuste de cuentas, con el respeto que ustedes se merecen, lo hace la narcopolítica. Lamentablemente es así, hemos visto incluso en las últimas sesiones cómo se ha pretendido bypassear, cómo estamos en este momento por ciertos legisladores tratando de realizar una fiscalización a la carta, al orden del día partidista, ensañándose en contra, obviamente, ahorita del presidente de la República. Recordemos incluso Stalin, que en la comisión de fiscalización la legisladora Pamela Aguirre trató de encarar a un prófugo de la justicia como es Ronnie Aliaga, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana y que se supone que está prófugo en Venezuela. Trató de enmascararla enfrentarla, encararla con Bueno, la pero no se fiscal extraña general que del si haya Estado. juicio van a intentar volver a hacerlo. Tal vez ya Seguramente, no con Ronnie seguramente se Aliaga, van a sino con prestar otros. Seguramente se van a prestar este show, así mismo como fue con Wilman Terán, para darle palestra a estos delincuentes que se ha evidenciado que han tenido mucho que ver con esta metida de mano a la justicia y que han estado obviamente con esto del crimen organizado también, que lamentablemente permea ya en las instituciones públicas del país.
Hay un reconocimiento general por parte de la ciudadanía del trabajo que ha hecho Diana Salazar, la fiscal general. Y hay una Ah, condena también de la sociedad, en términos generales, una condena social por las actitudes y resoluciones que se toman en el seno de la Asamblea respecto a llevarla a juicio político. Entonces muchos dicen que en la coyuntura es lo más impopular que se pueda pensar que en este proceso electoral se llame justamente a la banderada de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Sin embargo, la Asamblea no se detiene. La Asamblea ejecuta acciones de coyuntura, de ajuste de cuenta, como usted dice, y no está preocupado de resolver las demandas de la población, que son insatisfechas por muchos periodos y por muchos gobiernos. Así es, todo lo que hemos visto previamente a este juicio político contra la fiscal ya es un adelanto de lo que buscan hacer con el juicio político. ¿Y qué es? Es convertir a los prófugos y sentenciados en los acusadores de Diana Salazar. Y esto en medio de que el país se debate entre delitos y violencia. Es realmente inconcebible, Stalin, es inconcebible que esperemos que no sea así, pero que la Asamblea envíe un mensaje para desautorizar el trabajo de esta mujer valiente, como lo he señalado anteriormente, justamente ahora que existe una lucha entre el crimen organizado y el Estado de Derecho. Así que vamos a ver qué asambleístas van a estar del lado de la ley, de la democracia, y quienes se van a poner del lado justamente, como usted lo mencionaba, o como la propia fiscal lo dijo, de esta narcopolítica o de este narcojuicio político que le estaban realizando. Ha habido un pronunciamiento del Tribunal de Contencioso Electoral. ¿Qué criterio le merece que ordene destituir al consejero de la Liga Azul, ¿no? Y la suspensión de sus derechos, que ellos son miembros del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Hasta cuándo recae sobre esta estructura, sobre esta función del Estado, que está en la quinta función, en función de transparencia, esta institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana? Es un laboratorio donde se experimenta todo lo malo, todo lo pernicioso de la política y del poder. ¿Hasta cuándo el país tiene que soportar y tolerar eso? La Asamblea no podría empezar a pensar en una reforma en el orden constitucional, porque más allá de eso, pues es más difícil convocar a una asamblea constituyente, porque esta es estructura del Estado. Sí, yo estoy de acuerdo que justamente el juez del Tribunal Contencioso Electoral haya sancionado con destitución y sanción también económica a estos 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que 2 son principales y 2 son suplentes. Uno de ellos, Eduardo Franco Lor, que justo el día de ayer fue posesionado en el Pleno La Asamblea Legislativo. Nacional. Así es. Así es, recordemos que fue evidente el respaldo que se le dio por parte de la Revolución Ciudadana, por parte de su líder, que es Rafael Correa, quien mencionaba, incluso él sacó un post diciendo que si él pudiera votar, por quiénes votaría y enseñando en las casillas los números para votar. Entonces, creo que es importante que empecemos a respetar la ley, que se empiece a respetar la norma y justamente aplicarla. Yo estoy totalmente de acuerdo porque todo el país evidenció que se supone que los consejeros del CPCCS no tienen que tener ningún tipo de vinculación con ninguna organización o movimiento político, y vemos lamentablemente todo lo contrario, porque ahí vemos a un órgano de participación ciudadana que lamentablemente hasta el momento no ha hecho nada. Vamos a ver cómo vienen el siguiente proceso, que es para la elección del fiscal o fiscal, de la nueva fiscal o el nuevo fiscal general del Estado. Pero hemos visto, ¿no? Que incluso los que están son del suplente, del suplente, del suplente, y pues así creo que no tiene ningún fin esta creación de este Consejo de Participación Ciudadana. Unos dicen que con esta resolución se inaugura la justicia electoral. Y la justicia electoral está íntimamente ligada a la calidad de la democracia, porque en medio de esto, de esta regulación, de esta justicia, está la garantía de los derechos de participación de los ciudadanos. Y las prácticas en el orden democrático electoral, ¿no? Para evitar de alguna manera afectaciones de derechos de los otros, ¿no? Cuando evidentemente
terminan los derechos propios de uno. Y dicen que esto asienta un precedente. Está en el Tribunal de lo Contencioso Electoral la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente y viceversa, del presidente contra Verónica Abad, por violencia política. Y esto tiene que resolverse pronto. Realmente sobre cómo se resuelva en el país, pudiéramos tener como hoy esta noticia de que realmente se administra justicia electoral a favor de la democracia y no a favor de juegos de intereses de poder. Pues sí, eso esperamos todos los ecuatorianos, eso esperamos todos los ciudadanos, que cada función del Estado pues realice su trabajo de manera adecuada y con transparencia. Y con independencia, fundamentalmente. Así es, y Sí, justamente sí, con transparencia. con transparencia, así es. Bien, ha sido un interesante diálogo asambleísta. Lo que todavía queda por entender y comprender es que la Asamblea Nacional tuvo un proceso de unos 3 meses, 4 meses, muy interesante sobre producción y aprobación de leyes, sobre gobernabilidad política, sobre gobernanza institucional. Pero en estos últimos meses, o 2 últimos meses, realmente la percepción de pertenencia o de identidad que pueden tener los ciudadanos con la Asamblea Nacional ha ido decayendo nuevamente. ¿A qué se debe esto? Pues Stalin es súper claro, ya nos encontramos en un proceso preelectoral, estamos viendo cuáles van a ser ya sabemos cuáles son los precandidatos a la Asamblea Nacional, cuáles son los precandidatos a la presidencia de la República, y pues en este momento político del país, lamentablemente siempre prevalecen los intereses partidistas, los intereses de las organizaciones políticas que van a estar en la próxima contienda electoral y no se preocupan de ver cuál es el acontecer, cuál es el clamor de la ciudadanía, qué es lo que piden los ciudadanos y que es que se realicen leyes realmente que puedan beneficiar a toda la población, a toda la ciudadanía, a todos los que dan el voto para que podamos nosotros estar ahí justamente legislando y fiscalizando, pero no a la carta, sino con el único objetivo y nuestro único norte que tiene que ser la ciudadanía. Eso lamentablemente no se está haciendo. Ahora en la Asamblea justamente se está realizando todos los días cambios del orden del día para exhortar al presidente tal cosa, para exhortar al presidente si sale anunciando algún tema, la Asamblea sale a cuestionar, a criticar. Entonces, ese no es el deber ser de la Asamblea, más bien yo le hago un llamado a todos mis colegas legisladores para que entremos un poco en razón, en conciencia y que veamos cuáles son las necesidades que tiene el país ahora, que son seguridad, educación, salud, economía, y que podamos proyectarnos a eso para seguir tratando las leyes que están en curso y que todavía tenemos 9 meses más para su tratamiento. Me quedo con lo último, ese llamamiento de entrar en razón y conciencia por parte de los asambleístas para responder a sus electores que han trasladado la confianza soberana para que legislen a favor o con identidad de las demandas